Salmo 119, versículo número 104. El capítulo, versículo número 104. Amén. Dice así el versículo número 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Padre, oramos para que nosotros seamos dóciles, sensibles a tu palabra. Tu palabra es luz para nuestra vida y saca las tinieblas si nosotros permitimos que esa luz pueda entrar a nuestras vidas. Señor, oro para que tu palabra pueda bendecirnos, pueda limpiarnos, pueda sacar esas tinieblas de nosotros, que para muchos de nosotros las consideramos luz y son tinieblas. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, ayúdanos a aceptar esta verdad en nosotros como pueblo tuyo, porque ninguno de nosotros, ni en ninguna parte del mundo, de tu pueblo, alguien está exento de esta verdad, de esta realidad. Señor, oramos para que tengas misericordia de nosotros. Y oramos también porque queremos cederle los derechos a tu Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros y convencernos de pecado, redarguirnos. Señor, por favor, en el nombre de Jesús oro, reprendo toda hueste, toda potestad. También sujeto toda aquella fuerza, toda aquella maldad, Señor, que tiene cautivado a tu pueblo, que estamos cautivos en muchas áreas en las cuales tú quieres obrar. Padre, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Solo el Señor puede hacer esa obra en nosotros. Solo el Señor. Tal vez al oír usted el punto que corresponde para este estudio, por el versículo, tal vez no tiene tanta trascendencia como en sí lo que se va a tocar, que lo expresa el rey en la parte B de ese versículo. Y menciona, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Solo ahí podemos nosotros encontrar que David lo que va a expresar se lo debe al Señor, se lo debe a sus mandamientos, se lo debe a su palabra y a la inteligencia y a la sabiduría que él ha adquirido, que ya en los estudios anteriores lo hemos visto separadamente, estos nombres que cabe mencionar. Entonces, si usted nota, David reconoce esa verdad, ese conocimiento y esa verdad y ese impacto de la palabra en su vida lo ha llevado a tener este entendimiento, lo ha llevado a tener esta comprensión. Es algo que de él no hubiera salido. Es algo que de nosotros no puede salir a menos que también, al igual que David, nosotros amemos su palabra, la palabra de Dios, que la amemos. Ese es el efecto, ese es el resultado de amar la palabra de Dios, de amar sus mandamientos, de conocer su palabra, de saber su voluntad, de conocer nuestra naturaleza. Quiero decirle que yo siempre le pido al Señor, por el hecho de ser su sirviente en su casa, por ser quien
quien sirve el alimento en su casa de una manera inmerecida. No tengo ninguna cualidad para poderlo hacer, solo Dios lo sabe por qué. Tal vez para vergüenza de muchos, tal vez por eso, y quiero que me lo entiendan en el buen sentido, porque muchos de ustedes deberían de estar enseñando, muchos de ustedes posiblemente tienen mejores cualidades, mejores capacidades, tienen mejor vida para hacerlo, y no lo hacen. Entonces, ese es un misterio que nosotros, que sabemos que no somos merecedores de ese privilegio, algún día nosotros lo vamos a entender. Hoy no lo entendemos, y eso es lo que nos mantiene todo el tiempo pinchados, todo el tiempo nos mantiene desinflados. Tal vez en un principio de nuestro ministerio, el que hemos recibido de Dios, porque no es nuestro, pero es un decirlo, al principio nuestra inmadurez, nuestra falta de conocimiento, nuestra vanidad, nuestra falta de vaciarnos, nos llega a sentirnos de que somos importantes, de que tenemos unción, de que tenemos palabra, de que tenemos respaldo, de que tenemos, bueno, tantas cosas que se viven. Nuestra inmadurez nos llega a creer que somos algo en el pueblo. En la medida que crecemos, en la medida que adquirimos inteligencia, en la medida que aumentamos esa sabiduría de Dios, llegamos a conclusiones como a la que viene David. Y fíjese que sin estudiar la palabra, sin entrar en detalles, sin profundizar, cualquiera podría decir, este David era un poco creído, ¿verdad? Este David se daba el lujo, se jactaba, etc. Es que no saben lo que David está diciendo, no saben lo que David ha comprendido, no saben la transformación que se ha ido dando en la vida de David. Y estoy seguro que todos, sin tener ese conocimiento, lo primero que vamos a pensar es en todos los errores que este hombre cometió, en todos los pecados que este hombre cometió. Entonces eso no concuerda con ciertos versículos, porque él dice, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Alguien que no tenga esa revelación y tenga el conocimiento de la palabra de Dios en teoría, en pura letra, entonces diría, entonces llego a la conclusión que David está diciendo que él era perfecto. Sí y no. Eso es relativo. Eso es en cuanto a usted qué comprensión tenga de lo que está leyendo o de lo que está entendiendo. Porque una cosa es la santidad que produce la palabra o la santidad que nosotros producimos. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Porque cualquiera podría decir que nosotros somos adoradores, porque estamos en un lugar de adoración. Cualquiera podría decir que nosotros somos adoradores porque cantamos. Cualquiera podría decir que somos adoradores porque nos ven con nuestras manos levantadas. Y aún podrían creer o decir que somos adoradores porque estamos postrados. Pero solo Dios y uno sabe por qué estamos postrados. Si estamos postrados porque de verdad le estamos adorando, o estamos postrados porque realmente nos han derribado. Estamos quebrantados. Y puede estar quebrantado uno por adorar al Señor y ver su humillación, y estar quebrantado porque realmente la presencia de Dios nos ha derribado. Y hemos caído, como en cierta ocasión es posible que David cayó a tierra, cuando Dios le saca a luz lo que él no había aprendido a aborrecer. Porque ¿qué cosas hay en nosotros que no aborrecemos? Y no son agradables a Dios, pero no las aborrecemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor para que nosotros aborrezcamos eso que no aborrecemos?
Porque cuando el Señor menciona que para nosotros, dice el Señor, porque la luz que hay en ti, porque las tinieblas que hay en ti son luz para ti, pero son tinieblas. ¿Cómo serán las verdaderas tinieblas en ti? Ahora, ¿cuántas cosas nosotros creemos que no nos afectan? ¿Cuántas cosas creemos nosotros que no aborrecemos? David llegó a decir, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y es en eso lo que nosotros vamos a entrar. El punto para esta noche es lo que consecuentemente vivía. Lo que consecuentemente vivía. O si no, lo quiere recortar, lo que vivía. Pero siento más esto. Lo que consecuentemente vivía. Mientras la luz de Cristo no llegue a cada una de esas áreas, nosotros no las vamos a aborrecer. Tiene que llegar la luz de Cristo para que nosotros podamos aborrecerlas. Y note que nosotros las vamos a aborrecer. Dios ya las aborrece, pero falta que nosotros las aborrezcamos. Hay cosas que podemos creer nosotros que no son malas, pero hacen que los demás nos aborrezcan. Y no lo sabemos. Y no nos percatamos. Por ejemplo, ¿cuántos no nos percatamos durante mucho tiempo de que teníamos un carácter odioso? Uno no lo sabía. Porque uno no se siente mal cuando uno deja ir ese mal carácter. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos que maltratábamos con nuestro tono de voz? Y que tuvimos que vivir, pasar y que Dios nos revelara por medio de su palabra. Y que tuvo que hacer el Señor para enviar esa luz, para que nosotros nos diéramos cuenta de que ese timbre, de que ese tono de voz que le damos nosotros a cada palabra, y también no solo la voz, sino que también a cuántos dañamos con nuestras actitudes, y era aborrecible nuestra actitud hacia los demás. Yo creo que nadie tiene el valor de decirnos, a menos que sea alguien tiene que ser nuestra propia sangre normalmente, el que tenga el valor para decirnos es que tu forma de hablar es tosca, es golpeante, es que tus actitudes son aborrecibles, eres insoportable cuando hablas, eres insoportable cuando manifiestas algo que no es agradable. Y uno no lo sabe, uno no se percata, y a cuántos hemos afectado, y nadie se ha atrevido a querernos decir, es que no me caes bien, no porque en sí tú no me caigas bien, sino que cómo eres, cómo te diriges, cómo haces las cosas, cómo pides las cosas, cómo llamas la atención, cómo nos amonestas, cómo nos regañas, cómo nos señalas las cosas, o las cosas que tú haces o usted hace son aborrecibles. Pero nosotros si no nos percatamos de eso, difícilmente nosotros vamos a llegar a aborrecer. Cuando nosotros aborrecemos eso porque tenemos el conocimiento, y especialmente cuando Dios lo revela, esto es cuando Dios envía su palabra y su palabra ilumina mi ser y me doy cuenta de lo aborrecible que soy. Es ahí donde yo comienzo a luchar y aborrezco. ¿Por qué? Un ejemplo. Hermano, yo acepté a Cristo y no me avergüenzo de eso jamás. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida.
Eso es más importante que predicar, más importante que pastorear. Eso es lo que me mantiene hasta el día de hoy. Me recuerdo que acepté a Cristo y pasaron muchos meses, casi un año, y yo decía malas palabras porque yo no me sentía mal al decirlas, porque toda mi vida las había dicho. Le pongo un ejemplo: malas palabras y el mal carácter. Y el ser chambroso, y el ser metido, y el ser intolerante, y el ser falso. Porque cuando vamos a entrar ahí a la mentira, vamos a hablar de la falsedad. Entonces, le pongo el ejemplo. Yo no me percataba de que yo decía malas palabras y que eso era malo, porque toda mi vida lo había hecho. Hasta que una vez, una hermana muy linda, muy amada, que ya está con el Señor, me dijo: ya no les luce, me dijo. Yo no sabía qué me iba a decir. Me dijo: ya no les luce, me dice. Yo me quedé rapidito, ¿de qué está hablando? Fueron segundos que en mi mente como que era cámara lenta. Que digan malas palabras, me dijo. Es que ustedes hoy son cristianos, me dijo, y no deberían de decir malas palabras. Hasta ahí me di cuenta yo, que decía malas palabras y para mí era normal. Desde ese momento, y por cierto, en mi naturaleza caída, quise volver broma a aquella verdad. ¿Cuánto hacemos broma algo que de verdad nos están diciendo que es malo en nosotros? ¿Cuánto nos justificamos en decir cualquier chascarrillo? Y no estoy hablando de chiste, me refiero a chascarrillo en el sentido de atribuírselo a cualquier cosa, como en una especie de me agacho, revira contra. Ya, mejor usé el léxico del salvadoreño para darme a entender. ¿Entiende lo que dije, verdad? ¿Cuántos hacemos eso? No estamos aceptando en ese momento, pero nos están diciendo una verdad. Entonces, cuando yo salí de esa casa, empezó una obra tremenda del Señor en mí, que yo me sentía achicado, me sentía avergonzado conmigo mismo, porque con la gente en la cual yo lo decía, era gente de confianza. Toda mi vida había dicho malas palabras en esa casa, todo el tiempo había hecho bromas, todo el tiempo había dicho cualquier obscenidad. Pero salí de ahí y yo salí mal. ¿Por qué? Porque me resonaban las palabras, ya no les luce. Hoy son cristianos, ya no deberían decir malas palabras. Esas, mire, me rebotaban, como decía un hermano, por cierto, su hermano Mauricio, como dice que se siente como que en los oídos como que un chacalele, no sé qué dice, le hacen así con y se queda. Así me quedé yo. Él lo hizo de una forma muy ilustrativa. Exacto, así me resonaba aquello. ¿Qué le quiero decir? Desde ese momento yo comencé a aborrecer las malas palabras, pero no podía dejar de decirlas. No sé si me doy a entender. Llegué a aborrecer las malas palabras, pero no las podía dejar de decir. Entonces, para aquellos que creen de que David está diciendo que él era un hombre perfecto, no está diciendo eso. Está diciendo, mire, que hoy lo va a entender, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. O sea, ¿qué aprendió? ¿De qué se percató? ¿De qué se dio cuenta? No para con la gente, con Dios. Si la vergüenza no es con la gente, el ejemplo que le puse, la vergüenza era con el Señor. Si ellos me conocían, había sido extremadamente malcriado siempre. No había ninguna cosa por qué sorprenderse.
Mi vergüenza era con el Señor. Que yo no me había percatado de eso. Y algo duro, difícil era de que comencé a aborrecer las malas palabras, pero yo no podía dejar de decirlas. Me aborrecí por ser mal hablado. Aborrecía y aborrezco las malas palabras porque me recuerdan el lugar tan bajo en el cual yo me encontraba. Por eso aborrezco las malas palabras. No es que me la llevo de santo y de esto y de lo otro. No, es que me recuerdan la parte tan baja en la cual yo me encontraba. Entonces pasaron los días y eso comenzó a molestarme en mi vida como algo que me mantenía insatisfecho, mal. Entonces en las pláticas de repente se me salían las malas palabras e instantáneamente, perdón, disculpen. Me sentía avergonzado conmigo mismo, con las personas, pero más con Dios. Aborrecía yo las malas palabras, pero las malas palabras estaban en mí. Eso es un ejemplo. ¿Cuántas cosas aborrecemos nosotros y están en nosotros? ¿O usted cree que David era perfecto? ¿No muestra la Escritura nuestra realidad? Muestra nuestra realidad. ¿Para qué la muestra? Para que también nosotros podamos aprender como un rema, igual que David. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Con el ejemplo, por tanto, he aborrecido toda palabra soez. Amén. Fíjese que no sé si tienen alguna versión que les pedí, que me la puedan poner. Dice así: de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Último, de tus preceptos he sacado entendimiento, por eso odio, oiga hermano, qué tremendo, toda conducta falsa. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que las aborrecemos? Y vamos a entender que es una conducta falsa. Ya vamos a entender que es una mentira. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí somos falsos? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos mentiras? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos damos cuenta, en la medida que conocemos la palabra, nos damos cuenta cuántas cosas feas hay en nosotros? Para eso es la palabra. Para eso nos congregamos. Por eso usted no debería de perder las enseñanzas. No hablo de la Misión Cristiana Judá. Hablo de todo aquel cristiano que oye esta palabra. No deben de dejarla. ¿Por qué? Porque es lo único que puede llevarnos a nosotros a aborrecer aquellas conductas falsas que nosotros tenemos. Y lamentablemente, una de las conductas falsas que tenemos es que podemos juzgar a los demás ignorando que nosotros posiblemente estemos peores que aquellos que nosotros juzgamos, solamente porque a ellos se les ve la falsedad, pero nosotros somos mejores actores. Somos mejores actores. En el versículo número 101
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. En este versículo David dice que su amor por la palabra de Dios lo motivó a contener sus pies de todo mal camino. Mire qué tremendo eso. A eso lo llevó el amor a la palabra. En este versículo 104 aprendemos que esto es más que una respuesta aprendida. Esto no es solamente el hecho de decir he aprendido esto, no, es más que una respuesta aprendida. Él llega a decir, aborrezco todo camino de mentira. ¿Qué es el aborrecer? Es el abandono de los caminos pecaminosos. Es increíble la cantidad de caminos pecaminosos que nosotros tenemos. Es increíble. ¿Cuándo es que nos percatamos de esto? Nos percatamos de esto cuando nosotros somos iluminados por esa palabra y nos hace ver todos los caminos torcidos que nosotros tenemos. ¿Qué camino estoy hablando? Estoy hablando de las áreas en nosotros, porque podemos realmente nosotros identificar ciertas cosas en nosotros, pero no todas. Entonces el Señor nos ayuda a que identifiquemos todas aquellas áreas que nosotros no aborrecemos. Y las aborrecemos hasta el momento en que el Señor las ilumina. De lo contrario, no las aborrecemos. Ejemplo, lo que les dije anteriormente. No nos percatábamos que con la forma de decir las cosas dañábamos. No nos percatábamos hasta que alguien tuvo que decirnos, en algunos la palabra del Señor tuvo que decirnos que mire, es la forma en la que usted dice las cosas. Es que es la forma en la que usted hace las cosas. Usted hace lo que se le manda, pero lo hace con una actitud que uno preferiría mejor que no lo haga. Porque uno decía, pero es que yo lo hice, pero es que yo obedecí. Sí, usted lo obedeció, usted lo hizo, pero la forma en la que lo hizo no es correcta. Hasta entonces nosotros nos percatamos de eso. Amén. Es el efecto del amor por la palabra, lo que está pasando ahí, en esa parte B. Es el efecto por el amor de la palabra. O sea, crecimiento en el conocimiento, ese es el efecto ahí. Entonces David dice que aborrece todo camino de mentira. Aquí la palabra hebrea es con SH, sheker, tildada la E, sheker, así como la oye. Y Q, ¿verdad? Sheker, falsedad, engaño, fingidamente, o sea, fingir, sin causa, vano. A eso se está refiriendo David. Más que manifestarse solo en acciones externas, el amor que David sentía por la palabra de Dios determinó su estilo de vida y sus actitudes internas. Ah, qué tremendo. Tenemos que llegar a un momento en nuestra vida, y no necesariamente es el tiempo quien lo hace, es nuestra sinceridad. Es la ayuda del Señor cuando quiere que realmente nosotros seamos sinceros internamente y no sinceros externamente, porque la sinceridad externa es falsa. A eso nos lleva el Señor, a todos. Y quiero decirle algo, hermano, los que predicamos la palabra no somos mejores que el pueblo, somos parte del pueblo, somos uno más del pueblo, somos oveja dentro del pueblo.
El camino de mentira incluye más que el mal camino. Fíjese qué tremendo es esto. El camino de mentira, oiga, el camino de mentira incluye más que el mal camino. Un mal camino es obviamente malo. Eso estamos conscientes. Un camino de mentira puede tener la apariencia de pureza moral y sin embargo ser falso. El mal camino, uno sabe que es malo, ¿comprende? Pero el camino de mentira puede aparentar que aquello es bueno, pero es malo. Entonces, entre dos cosas, ¿cuál que usted preferiría? ¿Ver el camino malo porque se está revelando que es malo? Al camino de mentira que lo está aparentando que es bueno, pero no es bueno. ¿Ve la diferencia entre el camino de mentira y el camino malo? El camino malo uno dice, no, yo ahí por ahí no me voy. Pero el camino de mentira es engañoso, es falso. Por lo menos usted en el camino malo, usted ya va listo, ya va preparado para cualquier asalto o para cualquier circunstancia. Pero en el camino de mentira, usted se atiene. Por eso se disfraza como ángel de luz. Es un ángel con apariencia, no caída, pero es caído. ¿Comprende? Es como usted ve al lobo y ve a una oveja, pero no es oveja, es lobo. Usted se enfrenta al lobo y usted sabe a lo que va. Pero usted aquí se enfrenta a una oveja, pero usted no sabe que es lobo. Se lo va a hartar cuando no se dé cuenta. Mira qué difícil es para mí enseñar esto. Lo falso es todo aquello que no se ajusta a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no se ajustan a la palabra de Dios? Entonces, es un camino de mentira. No es un camino malo, estoy hablando de nosotros. No somos un camino malo, somos un camino de mentira. ¿Por qué? Porque todo aquello que no se ajusta a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, es falso, es mentira. Por eso inicié diciendo de que el hecho que levantemos las manos no significa que seamos adoradores. El hecho que estemos postrados no significa que seamos adoradores. El hecho que sirvamos no significa que seamos sirvientes de la casa. David evaluaba todo asunto conforme a esa norma. ¿Y cuál era la norma que David tenía? La palabra de Dios. Esa era la norma. Nosotros, lamentablemente, como somos falsos en el sentido naturaleza, como somos falsos, nuestra norma no quiere ser la palabra de Dios. Fíjese que normalmente en las mañanas, en lo que me estoy bañando, arreglándome, es un ceremonial que me toca. Yo no sabía que los hombres llegamos a un ceremonial también. Uno cuando está joven solo se hace una bañada de chucho y ya sale. Ya lo dije todo con eso, pero no quiero explicar más. ¿Se acuerdan cuando nuestras mamás decían, ya te bañaste? Y decían que íbamos a chucho. Y era cierto, porque imagínense, solo el agua, una bañita así rápida. Entonces, en lo que estoy arreglándome, o en lo que estoy siempre arreglándome, porque a veces solo es para sentarme ahí, estar estudiando, o para venirme a atender gente, siempre pongo ahí la televisión, y no voy a decir nombres, pero ahí hay programas donde invitan a de todo. Entonces, yo siempre estoy, cuando invitan a cualquier, mire, pueden invitar a un brujo, pueden invitar a un mago, pueden invitar a un psiquiatra, pueden invitar a un religioso, pueden invitar
a cualquier locura ahí. Y mire, las personas que están ahí, cómo le ponen atención y participan, y esto y lo otro, y tremendo, porque de repente aparece ahí, no sé qué está haciendo ahí un hermano pastor, no sé qué están haciendo ahí. Yo siempre digo, ¿qué están haciendo ahí? Pues ellos creen que van a convertir al diablo. Así lo veo yo, para que me dé a entender, no quiero hablar mucho tampoco. Ellos creen que van a convertir al diablo. Entonces empieza el pastor con toda sinceridad, con toda devoción, con toda entrega, de querer convencer a esos. Entonces empieza que el Señor, que la palabra, y es comenzando a hablar del Señor y su palabra, ya todos aquellos que están atentos, a los brujos, a los psiquiatras, a los psicólogos y a todo ahí, que están atentos y como esponja, ni le ponen atención al pastor, ni le dan seguimiento a la idea que da. Es que ella viene con la palabra de Dios, que ella viene que el Señor, que ella viene que la no sé qué, que la palabra, que Israel, que la iglesia, que Cristo, que... No quieren. No quieren aborrecer. No quieren aprender a aborrecer aquello que los tiene cautivos. Y por eso, hermano, qué maravilloso y qué lindo es saber que el Señor lo ha puesto a uno a enseñarle a su pueblo. Mire, hermano, le pido al Señor que por lo menos en la enseñanza yo no sea falso. Ese pecado no, ese pecado no. Que lo voy a engañar, que lo voy a persuadir con la palabra, no. A mí no me importa que usted juzgue de lo que yo enseñe. Yo lo que enseño es la palabra. Nada menos hoy lo venía oyendo a mi maestro, al que fue mi maestro. No se fije en el predicador, decía. Ni lo conocían a él. No se fije en el predicador. ¿Por qué? Porque usted lo ve y no tenía una gran apariencia. Cualquiera que lo oye esa voz del locutor, porque fue locutor, cualquiera que oyera esa voz del locutor y oyera ese conocimiento tremendo que daba, cualquiera se lo imaginaba así como el hermano Eduardo. ¿Qué diera yo por ser como él? Cualquiera diría, no lo soy, yo lo puse solo por bayunco que soy, si ustedes me conocen como soy. Pero no soy ni alto, ni rubio, ni ojos azules. Todo el mundo se lo imaginaría, que como así es la estupidez que nos han metido, ¿verdad?, desde nuestra niñez. Esa influencia poderosa, esa transculturización a la que hemos sido sometidos. Entonces cualquiera hubiera imaginado aquel hombre corpulento, fuerte, enérgico, y usted lo ve ver pequeñón, gordito, ya cansadito de la vida. Nadie hubiera dicho, entre todos los predicadores, el que menos hubieran llamado para que predicara por la apariencia. No sé cuántos de ustedes lo conocieron o lo conocen. ¿Saben lo que estoy hablando? Entonces, hoy nada menos otra vez, yo dije por mis adentros, Señor, ¿y qué hace tu siervo ahí? Si es que es tu siervo, pues, yo creo que es tu siervo porque tiene la buena intención de hacerles ver a estos. No quieren aborrecer lo que es aborrecible. Sí, pero ponen la música, esa música ahí, ponen música y empiezan a bailar y a mover las caderas y a mover los pechos. Eso sí no es malo, eso no es aborrecible. Con vestidos que si se agachan enseñan todo atrás. Eso no es aborrecible. Y si alguien llega a querer enseñarle que eso no es correcto, no lo vuelven a invitar. Yo le pido al Señor nunca llegar a hacer el ridículo con inconversos.
gente que aborrecen la Biblia, gente que aborrecen al Señor, gente que aborrecen la santidad bíblica. Muchos cristianos de la actualidad hemos aprendido a sentirnos cómodos con la mentira. Hemos aprendido a sentirnos cómodos. Algunos creemos que no somos mentirosos. Algunos creemos que no somos falsos. Creemos que no lo somos. Porque somos ignorantes de nuestro propio ser. Creemos que todo aquello que el Señor señala es para los demás y no para nosotros. ¿Cuántos nos creemos verdaderos cristianos solo porque no bebemos, porque no fumamos, porque no decimos malas palabras? ¿Y cuánta falsedad habrá en nosotros? ¿Cuánta hipocresía habrá en nosotros? ¿Cuántas cosas ocultas hay en nosotros? Somos el camino de mentira. No somos el camino malo. Somos el camino de mentira, el falso, el oculto. Porque al fin y al cabo el camino malo podría ser el inconverso. El inconverso dice: yo, ¿qué? A mí me gusta esto y qué, pues es el camino malo. Pero el camino de mentira, que somos nosotros. Pero mentimos. Pero manipulamos. Pero arruinamos. Porque con la mentira arruinamos. Parecemos, pero no somos. ¿Comprende lo que David llegó a aborrecer? Y le aseguro que si usted y yo nos sentimos incómodos por lo que estamos oyendo, quiero decirle que eso fue exactamente lo que pasó en la vida de David. Él se sintió incómodo cuando se dio cuenta la mentira que había en él. Bueno, usted es bienaventurado porque usted no es mentiroso, pero uno que sabe que es falso, se siente mal uno y se aborrece. Fíjese que hoy que hablo de aborrecer, si no me equivoco, en el libro de Job, capítulo número 42, mire qué lindo Job. ¿A dónde lo llevó el Señor a Job? 42:6 dice: por tanto me aborrezco. Oiga, hermano, por tanto me aborrezco. Oiga lo que llegó a sentir Job por sí mismo. Por tanto me aborrezco. Imagínense qué tremendo. Llegó a aborrecerse. Y nosotros nos sentimos aborrecidos. Somos de aquellos que pusimos el ejemplo. Y yo soy el primero en ponerme de ejemplo. ¿A quién vemos en el espejo? ¿Se recuerda? David aborrece todo aquello que ha adquirido. Fíjese bien, no todo, pero David aborrece todo aquello que ha adquirido, que ha alcanzado, que ha hecho, que ha obtenido mediante el engaño. Todo lo que ha alcanzado mediante el engaño, David lo aborrece. ¿En qué sentido el aborrecimiento? Se siente mal. No lo alcancé correctamente. No lo hice correctamente. Tuve que engañar. Tuve que mentir. Entonces David llegó a aborrecer todo eso. Fíjese que en el mismo Salmo 119, retrocedamos al 29, versículo 29. Mire qué tremendo.
29 y 30. Aparta de mí el camino. ¿Se acuerda que ya pasamos por ahí? Y hoy estamos viendo otra área, otra parte de la mentira. Ya lo estudiamos esto. Note, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Oiga, escogí el camino de la verdad. Oiga, escogió, entendió, comprendió, aprendió a escoger el camino de la verdad. No le importó Saúl. No le importaba Natán, no le importaba Samuel, no le importaba Isaí, su padre, no le importaban sus hermanos. Él escogió el camino de la verdad. A eso es que el Señor quiere llevarnos a nosotros, a que nuestra decisión sea personal y no importa, pague el precio que sea, no importa. A eso nos lleva el Señor. Ahora, imagínense, también me estoy acordando de la oración de Agur en el libro de los Proverbios, capítulo número 30. Agur, hijo de Jaque, dice así, el versículo 7, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Y qué tremendo, hermano. Vanidad y palabra mentirosa. ¿Cuántos no nos creen porque somos mentirosos? ¿Cuántos no confían en nosotros porque somos mentirosos? ¿Y qué es la mentira? Manipulación. ¿Y qué es la manipulación? Hechicería. ¿Y qué es la hechicería? Ocultismo. ¿Y qué es ocultismo? Las obras de las tinieblas. Nos volvemos por la imitación de esa vida, por la práctica de esa vida, nos volvemos hijos del diablo. Que fue lo que el Señor le dijo en el capítulo número 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. Imitáis. ¿Y cuántos de los que estamos aquí somos mentirosos? Y después queremos que nos crean. Y a veces estamos diciendo la verdad, pero no nos creen. Porque no hemos comprendido el daño que hace la mentira, lo que provoca la mentira. Aborrecer todo camino de mentira es todo aquello que se sale de la palabra de Dios. Hay manipulación con la falsedad tanto en creyentes como en nosotros los ministros. Es increíble la manipulación, el engaño que hay en nosotros, el pueblo de Dios. En el mundo, a nosotros no nos importa el mundo. Que los inconversos, aquí no caben los inconversos. Aquí es de nosotros, pueblo de Dios. David vivió una vida de verdadera justicia. Y santidad. Justicia, se sometió a ella. Una verdadera vida de justicia, se sometió a ella. Nunca salió huyendo en el sentido de que no iba a pagar lo que era necesario pagar. Él se sometió a esa justicia. Y santidad, ¿en qué sentido? Luchó contra su alma, y esto lo vemos en la gran mayoría de sus salmos. Siempre luchó contra su alma. Siempre quiso agradar a Dios. Siempre luchó contra su naturaleza. Siempre luchó con la mentira que había en él. Siempre. ¿Por qué lo hizo? En la conclusión de todo el Salmo es que David amó la palabra de Dios. Entonces la santidad bíblica no depende de lo que usted hace.
es el resultado de que la palabra de Dios more en usted. Cuando llega a morar en usted, eso es lo que hace en usted santidad. Usted puede tener conocimiento, yo puedo tener conocimiento. Usted y yo podemos tener práctica, pero puede ser apariencia. Hasta que esa palabra viene a morar en usted, en mí, hasta entonces y solo entonces produce un cambio en nosotros, produce un arrepentimiento en nosotros, produce lo que Job llegó a decir al final: me aborrezco a mí mismo. Job. ¿Entiende quién es Job? Nosotros juntos no hacemos un Job. Y él dijo: me aborrezco. ¿Cuál es su definición de santidad? ¿Se encuentra usted o yo engañado por la trampa de intentar hacer cosas para llevar una vida santa? ¿Qué es una vida santa? ¿Qué es lo que usted considera una vida santa? Sí, el Señor lo dijo. Si la luz que hay en ti son tinieblas, creíble, hermano. Si la luz que hay en ti son tinieblas, si eso que tú crees que es santidad es tiniebla, ¿cómo será en sí las tinieblas que hay en ti? Esto es como le dijera, es espeluznante para nuestra carne, porque es un bombardeo contra nuestra naturaleza. Dios sabe, y David se lo dijo: Señor, no te olvidas que somos polvo. Si es así, está condenado, y yo también, al fracaso y a la frustración. Quiero terminar. El único camino a la santidad bíblica es aprender a amar la palabra de Dios. Y este amor solo puede darse desde adentro hacia afuera. Esta es la verdad. Si usted y yo amamos la palabra, es lo único que puede realmente hacer un cambio de adentro hacia afuera. Porque normalmente nosotros hacemos un cambio externo. Sencillamente aparentamos lo que realmente no somos. Y todos somos así. Todos aparentamos ser educados y no lo somos. Todos aparentamos ser obedientes a nuestros padres y no lo somos. Les contestamos bien en la calle y en público, pero en la casa les gritamos a nuestros padres. A nuestros hijos les hablamos con amor y cariño en la calle, pero en la casa nosotros los maltratamos. En la iglesia todos somos amén, aleluya, hermano. Somos falsos. Eso no significa que no seamos cristianos, eso no significa que no seamos salvos. El objetivo es que lleguemos también nosotros a aborrecer el camino de la mentira. Amén. Entonces, quiero terminar. Le decía, el único camino a la santidad bíblica es aprender a amar la palabra de Dios. Y este amor solo puede darse desde adentro hacia afuera. El amor por la palabra de Dios deberá estar operando sobre el hombre interior antes que pueda cambiar las obras del hombre exterior. Si solamente manifestamos algo que no es, sencillamente somos mentirosos. Hasta que la palabra haga una obra de adentro hacia afuera, entonces no vamos a ser mentirosos. Mire, ¿sabe en qué podemos comenzar? Podemos comenzar en ya no mentir, en lo que más se pueda, ya no mentir. Es que, hermano, qué horrible es ser mentiroso. Es horrible, es vergonzoso, es penoso. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de adentro de uno
Uno sabe que ha mentido, uno sabe que ha engañado, uno sabe que no es como lo dijo, o como se dijo que se hizo. Es horrible ser mentiroso. El diablo siempre va a tener un derecho sobre nosotros. Siempre, cuando él quiera, cabalgará sobre todo nuestro ser, sencillamente porque nosotros, en ese sentido, somos sus hijos. Amén. Le doy gracias a Dios que me dio el valor para enseñar esto. Y espero que usted le saque provecho porque es palabra de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche porque estamos conscientes y deberíamos de estar conscientes los que predicamos tu palabra, que somos uno más de tu pueblo, Señor, que hay tanta falsedad en nosotros, que tenemos que llegar a aborrecerla como David, siendo ya viejo, llegó a aborrecer el camino de la mentira, Señor. Nadie creería que David en su interior sabía que habían muchas mentiras, mucha falsedad, mucho engaño. Pero es únicamente para manifestar quiénes somos. Desde Adán hasta el último hombre en esta tierra, será un hombre caído, será un hombre mentiroso, será un hombre falso. Y la única solución para el hombre es que aborrezca el camino de la mentira, el camino de la falsedad. Hermano, podemos comenzar a batallar contra esta área en nosotros. Un buen comienzo es tratar de ya no mentir. Es difícil, hermano, porque yo le mentiría que he quitado en el 100% las malas palabras, porque aunque no las profiera, las he pensado. Y ahí me doy cuenta que ni siquiera con las malas palabras he podido. Pero eso no significa que me voy a rendir. He dicho en mi corazón, Señor, aborrezco las malas palabras. Y nunca voy a decir, voy a tirar la toalla. Quiero aborrecerlas siempre. Y de igual manera, quiero aborrecer el camino de la mentira, Señor. Que aunque no pueda el 100% contra Él, lo voy a aborrecer siempre. Porque eso fue lo que hizo David. Porque eso fue lo que suplicó a Gur. Aparta palabra mentirosa de mi boca. David te pidió y él llegó a aborrecer el camino de la mentira. Porque ¿cuántos nos casamos mintiendo? ¿Cuántos hemos sido padres y mentirosos? ¿Cuántos hemos sido hijos mentirosos? Empleados mentirosos, jefes mentirosos, empresarios mentirosos. Por eso los gobernantes son mentirosos, porque son hombres. Aunque ellos tal vez tratan de no mentir, mienten, como nosotros los cristianos. Luchamos por no mentir y mentimos. Luchamos por erradicar de nosotros la falsedad y seguimos siendo falsos. Hermano,
Si se siente mal esta noche, siéntase bienaventurado, porque ese es el propósito de la palabra. Si usted la ama, aborrezcamos la mentira, aunque nos sintamos mal, de que Dios ha enviado esa luz para evidenciar en nosotros eso que causa tanto daño, y el mayor daño lo llevamos nosotros. ¿Cuántas cosas hemos perdido por la mentira? ¿Cuántas oportunidades se nos han escapado por la mentira? Señor, sigue obrando en nosotros. No nos rendimos. Volveremos a reunirnos, Señor. Volveremos a leer tu palabra. Volveremos a escudriñarla. Volveremos a ser enseñados. Señor, no nos vamos a dar por vencidos. Y nosotros, los que nos permites predicar tu palabra, lo vamos, Señor, a seguir haciendo. No importa que los primeros en caer derribados seamos nosotros. Gracias, Señor.